A menos de 1 hora de Berlín, en medio de un tranquilo bosque en Oranienburg, se encuentra un lugar marcado por una de las etapas más oscuras de la historia humana, el campo de concentración de Sachsenhausen. Bienvenidos al canal Cristian y Marisa. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una visita que nos marcó profundamente, nuestro recorrido por el campo de concentración de Sachsenhausen. A lo largo del video les mostraremos imágenes impactantes, les contaremos datos históricos, curiosidades y todos los detalles que fuimos descubriendo en este lugar lleno de memoria y dolor. Más allá de los muros y estructuras, aquí se respira el sufrimiento de miles de personas que vivieron los horrores del encierro, el castigo y la deshumanización. A través de este recorrido, buscamos honrar su memoria y reflexionar juntos sobre la importancia de nunca olvidar. Prepárense para un viaje duro pero necesario. Sachsenhausen fue construido en 1936 por el régimen nazi y se convirtió en un modelo para otros campos. Aquí no solo se internaba y asesinaba a opositores políticos, judíos, homosexuales, testigos de Jehová o prisioneros de guerra. Aquí también se perfeccionaban métodos de control, de represión y de exterminio. Era, literalmente, un centro de entrenamiento para la crueldad. Además, se hacían experimentos sobre los presos para entender mejor cómo se comporta el cuerpo humano ante determinadas situaciones y sacar de ello información para la guerra. Sí, como unas ratas de laboratorio. Durante los años del Tercer Reich, más de 200.000 personas pasaron por sus barracas. Miles murieron por hambre, tortura, ejecuciones, experimentos médicos y trabajos forzados. Y aunque muchos crean que los horrores terminaron con la caída del nazismo, Sachsenhausen siguió activo como campo de represión bajo la dictadura soviética hasta 1950. Hoy, Sachsenhausen es un memorial, un lugar para la memoria, para el silencio, para la reflexión. Caminar por sus instalaciones es enfrentarse al vacío que dejaron miles de vidas arrancadas. Y también es recordar lo frágil que puede ser la humanidad cuando se deja arrastrar por el odio y la indiferencia. En esta imagen vemos lo que la propaganda nazi quería que el mundo creyera sobre los campos de concentración. Prisioneros bien vestidos, abrigados, formados ordenadamente como si fueran simples trabajadores de una fábrica. Una fachada cuidadosamente construida para ocultar el horror. La realidad era completamente distinta. Aquí no había dignidad, ni abrigo, ni descanso. Los prisioneros eran tratados como esclavos, mal alimentados, sometidos a trabajos forzados durante horas interminables y expuestos al frío extremo con nada más que un delgado uniforme de preso que parecía un pijama. Muchos morían de agotamiento, enfermedad o hipotermia. Esta imagen no muestra la verdad, solo intenta maquillarla, porque detrás de cada rostro, detrás de cada barraca, lo que había era sufrimiento, humillación y muerte. En el museo se expone una estructura jerárquica clara del sistema de los campos de concentración. En la cúpula del sistema estaba Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, uno de los principales arquitectos del Holocausto. Bajo su mando, Richard Glucks actuaba como inspector general de todos los campos, asegurándose de que el sistema funcionara con eficiencia, como si la muerte y la tortura pudieran gestionarse como una maquinaria. Sachsenhausen, como campo modelo, tuvo su propio comandante, Hans Loritz, pero no actuó solo. La estructura se ramificaba en diferentes departamentos, cada uno dirigido por individuos con responsabilidades específicas: el área política, la administración, el control médico, la seguridad interna del campo. Cada uno tenía un rol, cada uno fue cómplice. Nadie aquí era inocente. Y más abajo en la cadena, figuras como Hermann Campe o Fritz Ficker, responsables de reportes, castigos y disciplina dentro de los bloques de prisioneros, llevaron a cabo directamente actos de crueldad y represión sobre los internos. Eran los ejecutores diarios del terror. Esta exposición no solo muestra sus caras, muestra cómo el sistema del horror nazi no fue obra de un solo hombre, sino de una red entera de personas que eligieron actuar, mirar hacia otro lado o incluso perfeccionar la maquinaria del sufrimiento.
Aquí vemos la entrada principal al campo de concentración de Sachsenhausen. En la puerta de hierro aparece la frase Arbeit macht frei, que en alemán significa el trabajo libera. Esta inscripción fue utilizada en varios campos nazis como una forma cínica y cruel de manipulación. A los prisioneros se les hacía creer que trabajando podrían recuperar su libertad, cuando en realidad muchos estaban destinados al sufrimiento y la muerte. La frase se convirtió en uno de los símbolos más siniestros del régimen nazi. Al ingresar a uno de los barracones reconstruidos, lo primero que se percibe es el silencio y el deterioro de la madera que aún guarda el eco de miles de vidas rotas. Aquí vemos los baños, pequeños, fríos, sin privacidad. Unas cuantas letrinas de cerámica alineadas al ras del suelo, sin divisiones, sin puertas, compartidas por cientos de prisioneros. La humillación era parte del castigo diario. También se puede ver la sala con mesas y bancos de madera. Este espacio funcionaba como comedor, aunque la palabra suene demasiado digna para lo que realmente ocurría aquí. La comida era mínima, muchas veces casi incomible, y los prisioneros la consumían en silencio, vigilados, en medio del cansancio y el miedo. Estas mesas no eran un lugar de reunión o de consuelo, sino otro escenario de supervivencia. Comer era una rutina mecánica, sin tiempo, sin sabor, sin derechos. En otra de las habitaciones, las literas, camas de madera desnuda, duras, sin colchón. Cada nivel destinado no a una sola persona, sino a 2 o incluso 3 prisioneros apiñados. El espacio era insuficiente, el sueño un lujo. Al fondo, lo que llaman zona de higiene, 2 lavabos redondos de cemento. No había duchas reales, ni jabón, ni toallas. Solo esas fuentes donde los prisioneros recogían agua con las manos para intentar lavarse rápidamente. El tiempo era estrictamente controlado. Si se demoraban, si no llegaban a tiempo al trabajo forzado, eran castigados sin piedad. Y lo peor era la cantidad. Cientos de hombres obligados a compartir apenas 2 fuentes. Bañarse era casi imposible. Muchos salían sucios, mojados, temblando, directo al trabajo agotador. Todo era parte de un sistema diseñado para destruirlos no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Estas imágenes que ves no son decorado, son testigos reales de un sufrimiento sistemático. Y recorrer este lugar es entender que, aunque las estructuras siguen en pie, lo más difícil de asimilar es la historia que contienen. En esta vitrina se conserva uno de los elementos más reconocibles y perturbadores del sistema de los campos de concentración: el uniforme de rayas que todos los prisioneros estaban obligados a usar. Fabricado con una tela áspera, sin abrigo, sin dignidad. Este uniforme no solo despojaba al individuo de su identidad, también lo marcaba como parte de un engranaje de sometimiento y deshumanización. Pero además del uniforme, cada prisionero llevaba una insignia en el pecho, un sistema de símbolos diseñado por los nazis para clasificar a las personas como si fueran objetos. Esta insignia que vemos aquí es un ejemplo de los llamados triángulos combinados. En este caso, un triángulo amarillo invertido que identificaba a los judíos, superpuesto por un triángulo rojo que señalaba a los opositores políticos. Es decir, esta persona era perseguida por partida doble, por ser judía y por resistirse al régimen. Junto a la insignia, un número. Ese número reemplazaba su nombre, así los llamaban, así los registraban. En este sistema, los prisioneros dejaban de ser personas, eran cifras, eran enemigos del Reich, eran desechables. Ver estas prendas hoy, en silencio y bajo vidrio, es un recordatorio brutal de lo que sucede cuando un Estado decide que unos merecen vivir y otros no. Estas imágenes formaban parte de la propaganda nazi. En la primera, vemos lo que aparenta ser un momento cotidiano y amable, un dentista atendiendo a un prisionero. Pero esta escena fue montada. Nada en los campos era así. La atención médica real era nula o utilizada para experimentos. En la segunda imagen, se muestra a varios prisioneros posando con una falsa sonrisa, una puesta en escena forzada para mostrar al mundo una realidad inexistente.
Los obligaban a fingir bienestar en medio del horror. Todo esto era parte de una estrategia para ocultar lo que realmente ocurría en Sachsenhausen. En estas vitrinas se exhiben pequeños fragmentos del pasado, restos de ropa, suelas de zapatos, trozos de medias y prendas deterioradas. Son piezas originales encontradas en el lugar, pertenecientes a prisioneros que vivieron y murieron aquí. Lo que vemos es mínimo, frágil, casi deshecho por el tiempo. Pero detrás de cada retazo hay una historia que no alcanzó a terminarse. Son huellas silenciosas de miles de personas despojadas de todo, incluso de su dignidad más básica: vestirse, abrigarse, caminar. Estas prendas no solo eran precarias, eran símbolo del abandono, y hoy, conservadas bajo vidrio, son una advertencia muda de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se sistematiza el odio. En esta imagen vemos los rostros de algunos prisioneros de Sachsenhausen. Sus miradas vacías, sus cuerpos desgastados y la ropa raída revelan el hambre, el frío y el sufrimiento constante al que eran sometidos día tras día. Estas hojas envejecidas son listas originales de prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen. Cada línea contiene un nombre, una fecha, un número, como si las vidas humanas pudieran reducirse a simples datos. Son fragmentos del archivo del horror, donde cada número correspondía a una persona que fue encerrada, despojada de su identidad y muchas veces asesinada. Nos encontramos ahora frente al edificio de celdas individuales, conocido como el bloque de aislamiento. A diferencia de los barracones comunes, donde cientos de prisioneros eran hacinados sin espacio, sin intimidad, aquí cada celda albergaba a un solo prisionero. Pero lejos de ser un privilegio, estas paredes encubrían otro tipo de castigo. La mayoría de los prisioneros aquí eran considerados importantes: políticos, líderes opositores, funcionarios, activistas. El régimen los temía por lo que representaban, y por eso los aislaban. Cada celda era pequeña, con apenas una cama de madera y una manta. Luz tenue, frío constante, silencio absoluto. El objetivo no era solo castigarlos, era quebrarlos. Las placas que vemos dentro de algunas celdas recuerdan a hombres como Lambert Horn, Theodor Winter, Clemens Hack Augsburg y Gyula Alpari, figuras políticas y resistentes antifascistas que murieron tras meses e incluso años de encierro, tortura y abandono. El primer cartel que encontramos explica que este bloque tenía 3 salas, reconstruidas en parte en 1961 y que funcionaba como centro de detención severa, especialmente para prisioneros bajo jurisdicción directa de las SS. Aquí no llegaban todos, solo aquellos que el régimen consideraba especialmente peligrosos por sus ideas. Desde afuera, el edificio parece una prisión común, pero al cruzar esas puertas se siente otra atmósfera, más fría, más contenida, más cruel. Y al mirar estas celdas vacías, una por una, recordamos que cada rincón albergó sufrimiento humano en estado puro, provocado por el miedo a la libertad y la verdad. Estas imágenes fueron parte del aparato propagandístico nazi. Se tomaban y difundían para dar una falsa impresión de orden, humanidad y productividad en los campos de concentración. En la práctica, ocultaban el sistema de tortura, exterminio y esclavitud al que eran sometidos millones de personas. Aquí podemos ver se muestra el interior del edificio donde funcionaba la cocina del campo de concentración de Sachsenhausen. El espacio es amplio, sostenido por columnas, con muros marcados por el paso del tiempo y restauraciones mínimas que permiten ver su estado original. Este lugar, que en apariencia podría parecer funcional o neutral, oculta un pasado lleno de horror y miseria, ya que aquí se preparaban las mínimas raciones para los prisioneros, muchas veces insalubres o insuficientes para sostener la vida.
Lo más impactante son los dibujos pintados en las paredes, que representan figuras caricaturescas de verduras humanizadas, marchando o en situaciones grotescas. Estos dibujos fueron hechos por los propios presos, como una forma de crítica encubierta disfrazada de humor infantil. A simple vista pueden parecer decorativos e incluso hacían reír a los oficiales de las SS, pero en realidad ocultan un mensaje oscuro. Los prisioneros intentaban expresar a través de metáforas visuales el sufrimiento y la deshumanización que vivían a diario. Los vegetales que caminan, cargan, se doblegan o son arrastrados aluden claramente a los propios prisioneros, representados como alimento o mercancía, sin valor humano, simplemente procesados por el sistema del campo. Estos murales son un testimonio desgarrador de cómo incluso en condiciones extremas, los prisioneros buscaban formas de resistencia simbólica, un modo de contar la verdad sin palabras frente a sus verdugos, disfrazando la desesperación con dibujos de colores. Ahora nos dirigimos al Memorial de la Unión Soviética, una de las zonas más simbólicas del campo de concentración de Sachsenhausen. Se puede ver un monumento de gran altura, construido en honor a los presos y soldados soviéticos que murieron en este lugar durante el régimen nazi. La torre está adornada con triángulos rojos invertidos, el símbolo que utilizaban los nazis para identificar a los prisioneros políticos. En lo alto, estos triángulos aparecen repetidos como una representación del sufrimiento colectivo, pero también como un símbolo de memoria y resistencia. En la base del monumento hay una escultura de 3 figuras humanas. Una de ellas parece ser un soldado soviético, representando la liberación del campo, flanqueado por 2 presos liberados. La escena busca mostrar la dignidad y la solidaridad frente al horror, con una postura serena y firme, casi heroica. Bajo sus pies se leen los nombres de varios países cuyos ciudadanos fueron víctimas en este lugar: Albania, Francia, Grecia, Bélgica, Polonia, Holanda, Bulgaria, Yugoslavia, Unión Soviética, entre otros. Frente al monumento, los visitantes depositan flores, coronas y velas, como gesto de homenaje a las miles de vidas arrebatadas por la barbarie. Este memorial no solo conmemora a los caídos, sino que también representa un acto de justicia histórica y un llamado a la memoria colectiva. La atmósfera, sobria y silenciosa, invita a la reflexión profunda. Ahora nos dirigimos hacia una de las áreas más estremecedoras del campo de concentración de Sachsenhausen, el sitio donde se construyó una cámara de gas experimental, la cual, según explican los guías del lugar, nunca llegó a funcionar correctamente como método de exterminio masivo, a diferencia de otras instalaciones que vinieron después. Aquí vemos estructura semienterrada, al estilo de un búnker, con una entrada de madera doble y flanqueada por muros inclinados cubiertos de grava blanca. Alrededor hay elementos de protección como troncos y barreras de madera y se observan varias coronas de flores y ofrendas colocadas en homenaje a las víctimas. Esto refuerza el hecho de que, aunque esta cámara no fue operativa, aquí también hubo ejecuciones y muerte. Según la historia del campo, esta cámara formaba parte del complejo llamado Station Z, diseñado para ejecuciones sistemáticas. El experimento con gas falló por filtraciones y problemas técnicos de sellado, por lo cual se optó por otras formas más eficientes de asesinato, como el disparo en la nuca o la cámara de gas construida luego detrás de esta. Ahora sí, estamos ante las verdaderas cámaras de gas. Las imágenes que vemos muestran las ruinas de las cámaras de gas originales del campo de concentración. Este lugar fue uno de los principales escenarios del horror. Para preservar esta zona, se construyó una gran estructura blanca que cubre todo el espacio, protegiéndolo de la intemperie. Sin embargo, esta cubierta fue colocada recién en el año 1991. Por eso es que al día de hoy podemos ver los techos completamente derrumbados, desgastados por la humedad, las lluvias y el paso del tiempo.
Solo quedan los restos de las paredes de ladrillo y el piso deteriorado, pero eso es más que suficiente para dimensionar lo que sucedía aquí adentro. El guía nos contaba que a los prisioneros se les decía que iban a recibir una ducha especial, algo diferente. De esa forma se los engañaba para que entraran por su propia voluntad. Una vez dentro, las puertas se cerraban herméticamente y entonces, desde una llave de gas o un conducto superior, se liberaba el gas venenoso, normalmente Ciclón B, dentro del recinto. No había escape. El gas se esparcía por la habitación y las personas comenzaban a asfixiarse. Muchos tardaban varios minutos en morir, en medio del pánico, la desesperación y el sufrimiento. Este proceso era meticulosamente ejecutado como parte del sistema de exterminio nazi. Lo que vemos ahora es una tumba abierta de la historia, un lugar donde miles de personas inocentes fueron asesinadas sistemáticamente. Caminar por aquí y ver los restos de este horror es una experiencia que corta el aliento, porque este lugar no solo conserva ruinas, conserva el eco del dolor de quienes jamás salieron de aquí. En esta parte podemos ver los hornos crematorios originales del campo de concentración. Lo que se ve aquí son las estructuras de ladrillo que conformaban los crematorios, es decir, los hornos donde se quemaban los cuerpos de los presos que morían en las cámaras de gas o por otras causas dentro del campo. Los cuerpos eran transportados desde las cámaras de gas directamente a esta zona. Algunos de estos hornos podían funcionar durante horas sin detenerse, en un proceso mecánico y escalofriante que revela la magnitud del horror sistemático que allí se vivió. Los hornos que vemos ahora están deteriorados, sin restaurar, pero han sido preservados bajo la estructura blanca construida en 1991 para evitar su descomposición total. Aún así, podemos observar las aberturas por donde se introducían los cuerpos y los restos de la maquinaria metálica que ayudaba a sostener o movilizar el proceso de cremación. Este lugar no necesita muchas palabras. Basta con mirar estos hornos para entender cuán profunda fue la deshumanización que ocurrió aquí. Todo estaba calculado, desde el engaño en las cámaras de gas hasta la desaparición total de los cuerpos en estos hornos. Un ciclo diseñado para exterminar sin dejar rastro. Aquí se observan retratos colocados sobre placas inclinadas, alineadas sobre un terreno cubierto de piedras. Son fotografías de algunos pocos prisioneros que pasaron por este campo de concentración, capturadas justo antes de ser llevados a la cámara de gas. Estas imágenes no solo son un testimonio gráfico de quienes fueron asesinados aquí, sino también un símbolo brutal del sistema de exterminio planificado. Como puede apreciarse, algunos de los rostros retratados pertenecen a personas increíblemente jóvenes, incluso niños. Esto deja en claro que en este lugar no existía la compasión ni los límites. La edad, la inocencia o el estado físico no ofrecían protección alguna. Frente a las placas hay ramilletes secos y coronas con cintas. Esos humildes homenajes actuales contrastan con la crueldad de lo que representaron estas fotos. Una última imagen forzada, tomada por los verdugos momentos antes del exterminio. Cada rostro aquí expuesto nos habla, en silencio, de una historia interrumpida, de una vida que fue arrebatada sin sentido. Nos obliga a recordar, y sobre todo, a no repetir jamás esta oscuridad. Ahora entramos a una de las salas del antiguo supuesto centro médico del campo. A simple vista, puede parecer una enfermería limpia y ordenada, con azulejos blancos, vitrinas y una camilla al centro. Pero la realidad detrás de este lugar era completamente diferente. Este no era un centro de salud. En realidad, aquí se realizaban experimentos médicos brutales, con prisioneros como sujetos de prueba. Bajo las órdenes de médicos de las SS, muchos de ellos sin formación ética alguna, se llevaron a cabo investigaciones que hoy solo pueden describirse como actos de tortura disfrazados de ciencia. ¿Qué tipo de experimentos se hacían? Según los registros históricos del campo de Sachsenhausen, los prisioneros eran inyectados con enfermedades como hepatitis o sometidos a pruebas con drogas y compuestos químicos experimentales. Algunos eran expuestos a temperaturas extremas, dejándolos al frío por horas o sumergiéndolos en agua helada para estudiar cuánto tiempo resistía el cuerpo humano.
todo esto con el objetivo de desarrollar estrategias de supervivencia para los soldados alemanes en combate. Otros eran privados de alimento durante días o se les practicaban cirugías sin anestesia, simplemente para observar la evolución de las heridas. También se probaron métodos de esterilización, en especial sobre mujeres, sin su consentimiento. En esta misma mesa se cree que también se realizaban autopsias o procedimientos médicos violentos. El suelo con drenaje, las paredes frías, el mobiliario pulcro, todo formaba parte de la apariencia de orden que escondía un infierno para quienes eran traídos aquí. Estos actos no eran casos aislados, sino parte de un programa sistemático de experimentación humana. Y aunque muchos documentos fueron destruidos, los testimonios de sobrevivientes y los registros recuperados son más que suficientes para confirmar el horror. Después de recorrer cada rincón de este campo, después de ver los muros, los hornos, las cámaras, los rostros, los nombres, los silencios, no podemos salir igual. Vale la pena hacer este recorrido. No por morbo, no por turismo, sino por respeto, por memoria, por humanidad. Escuchar estas historias, aunque duelan, aunque incomoden, es una forma de honrar a las víctimas, a cada persona que sufrió aquí injustamente, a los que no volvieron y a los que sobrevivieron para contarlo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar, porque olvidar es permitir que algo así vuelva a pasar. Y cuando la historia se olvida, el horror se repite. Este lugar nos enseña que la paz, los derechos y la dignidad humana no pueden darse por sentados. Hay que protegerlos, hay que defenderlos. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan difícil pero tan necesario. Y si este video te llegó, si te hizo pensar, si sentiste aunque sea un poco de lo que sentimos nosotros, te pedimos que nos regales un like y lo compartas. Muchas gracias y hasta la próxima.